Somos el grupo número 2 y hoy presentaremos el tema Huelga de controladores aéreos en Europa 2025. Análisis desde la seguridad y defensa internacional. En esta presentación analizaremos la huelga de controladores aéreos en Europa ocurrida en 2025, un conflicto que tuvo un impacto en la movilidad aérea, la economía y la seguridad internacional. Revisaremos su origen relacionado con la sobrecarga laboral, la falta de personal y las tensiones tecnológicas. Además, los métodos alternativos de solución pacífica como la mediación y el arbitraje, y el proceso de negociación necesario para alcanzar acuerdos sostenibles. También abordaremos el papel del liderazgo ético de los distintos actores involucrados, el gobierno, los sindicatos, la Unión Europea y las aerolíneas. Con este análisis buscamos comprender cómo un conflicto laboral puede convertirse en un desafío internacional y cómo una gestión adecuada puede prevenir mayores riesgos en un sector tan estratégico como el espacio aéreo europeo. En el año 2025, los controladores aéreos en Francia convocaron una huelga nacional los días 3 y 4 de julio, lo que generó un impacto masivo a toda Europa. La protesta surgió por la alta carga laboral, la falta de personal y el descontento por las condiciones de trabajo dentro del sistema de control aéreo. Durante estos 2 días, miles de vuelos fueron cancelados o retrasados, afectando a pasajeros, aerolíneas y aeropuertos en varios países. Como Francia controla una parte estratégica del espacio aéreo europeo, la huelga no solo interrumpió vuelos comerciales, sino también rutas de defensa, operaciones humanitarias y conexiones internacionales, convirtiéndose rápidamente en un conflicto de alcance global. Origen del conflicto. El origen del conflicto de los controladores aéreos en Europa se debe a varios factores que se han acumulado con el tiempo. Primero, enfrentan condiciones laborales complicadas como la sobrecarga de trabajo, la falta de personal, lo que genera altos niveles de estrés y riesgos operativos. A esto se suman los cambios tecnológicos y la modernización del sistema aéreo, que provocan incertidumbre sobre la autonomía y la estabilidad laboral de los controladores. También existe tensión entre los sindicatos y el Estado, debido a la búsqueda de mejores condiciones y mayor equidad. Además, el tráfico aéreo continúa creciendo mientras que la capacidad humana no aumenta al mismo ritmo. Finalmente, factores geopolíticos como la guerra en Ucrania y la actividad de la OTAN y la necesidad de corredores aéreos seguros hacen que el espacio aéreo europeo sea muy sensible, incrementando la presión internacional y profundizando el conflicto. La huelga de controladores aéreos en Europa en 2025 es un conflicto laboral civil, pero genera impactos estratégicos en seguridad y defensa internacional. Primero, riesgo en operaciones militares. El control aéreo es clave para despliegues rápidos. La huelga provoca retrasos y desvíos, reduciendo así la capacidad de respuesta inmediata, donde deben priorizar corredores militares, pero la coordinación se vuelve un poco más lenta y compleja. Como segundo, en la movilidad estratégica limitada, el mover tropas y suministros entre bases aliadas toma más tiempo. Los aviones de carga que son usados para logística y refuerzo militar enfrentan restricciones de fluidez en el espacio aéreo, afectando así la rapidez operativa de las bases. Y en brechas en redes de defensa aérea, la saturación y menor personal generan tráfico no identificado y alertas más lentas, lo que esto reduce temporalmente la claridad del monitoreo y debilita la detección coordinada en la red de vigilancia de la OTAN, creando así ventanas de vulnerabilidad. Métodos de solución pacífica. Para resolver de manera pacífica la huelga de controladores aéreos en Europa, se puede aplicar varias vías. Un diálogo de diplomacia laboral entre gobiernos, sindicatos y autoridades aeronáuticas para negociar mejoras laborales y operativas. La mediación a través de organismos neutrales que facilitan acuerdos sin presión directa entre cada parte. Arbitraje arbitraje vinculante o no vinculante. Este es para llegar a las resoluciones imparciales cuando las negociaciones se estancan. Mecanismos multilaterales son la intervención de la Unión Europea o Eurocontrol para coordinar soluciones que afectan a países múltiples y las iniciativas de responsabilidad social empresarial de aerolíneas.
Esto puede ayudar para mejorar las condiciones de trabajo, reducir la carga operativa y evitar futuros conflictos. En esta infografía presentamos el proceso de negociación de la huelga de controladores aéreos en Europa, un conflicto que no solo afecta a los vuelos civiles, sino también a la seguridad aérea y a la movilidad estratégica dentro de Europa. El proceso inicia con la fase de preparación, donde los sindicatos, la DGAC y los organismos como Eurocontrol reúnen información sobre condiciones laborales y riesgos operativos. Luego viene la apertura del diálogo, donde las partes establecen reglas claras y reconocen el impacto internacional del conflicto. Finalmente, en la fase de cierre e implementación, se firma el acuerdo y se realiza un seguimiento durante 90 días para garantizar el cumplimiento y prevenir nuevas crisis. Una negociación ética y colaborativa permite mantener la estabilidad aérea europea y proteger tanto la seguridad civil como la defensa internacional. Rol de liderazgo ético. Como vimos en la huelga de controladores aéreos en Europa en 2025, este año, el liderazgo ético fue esencial para manejar un conflicto que afectó a millones de personas y a todo el sistema aéreo europeo. Como líderes empresariales, las aerolíneas debieron actuar con responsabilidad, priorizando la seguridad antes que las pérdidas económicas. También tuvieron que ser transparentes con los pasajeros y coordinar soluciones para reducir el impacto de las cancelaciones de sus vuelos. Como líderes sociales, los sindicatos tuvieron la tarea ética de defender las condiciones laborales de los controladores sin poner en riesgo la seguridad de los vuelos. Su rol incluyó comunicar con claridad las razones de la huelga y mantener la protesta dentro del marco legal. Como líderes estatales, el gobierno francés y las autoridades europeas debieron mediar entre las partes, garantizar la continuidad mínima del espacio aéreo y buscar soluciones equilibradas que respeten los derechos laborales, pero también la estabilidad del transporte aéreo en Europa. Como líderes multilaterales, organizaciones como la Unión Europea y Eurocontrol coordinaron esfuerzos entre varios países, facilitaron el diálogo y ayudaron a gestionar rutas alternativas para evitar un colapso mayor en el tráfico aéreo. En conjunto, estos 4 liderazgos nos muestran que resolver un conflicto internacional complejo requiere ética, diálogo y decisiones responsables que consideren tanto a los trabajadores como a la sociedad. Conclusión del análisis y reflexión final. En conclusión, podemos decir que la huelga de controladores aéreos en Europa de julio de este año 2025 pone en evidencia cómo un conflicto laboral puede transformarse en un problema internacional cuando intervienen factores de seguridad, defensa y movilidad estratégica. Este análisis nos permitió comprender que las causas no solo se limitan a lo laboral, sino que incluyen presión operativa, tensiones tecnológicas y la importancia geopolítica del espacio aéreo europeo. Como grupo reflexionamos que la negociación y el uso de métodos pacíficos como la mediación y la coordinación multilateral resultan esenciales para evitar que una situación interna afecte a millones de personas. También reconocimos que el liderazgo ético, empresarial, social, estatal y multilateral son clave para tomar decisiones responsables, transparentes y equilibradas durante una crisis. Muchas gracias.